Bienvenidos, buenas tardes, aquellos que están vía internet. Un gozo y una alegría poder estar juntos por internet, para el mundo y presencialmente acá con los hermanos también estudiando la escritura. Gracias a Dios podemos, en este país hermoso que vivimos, leer la escritura y predicarla y compartir con los demás. Nadie nos prohíbe. Así que bueno, los cristianos aprovechemos a leer la escritura y a compartirla. Eso es lo que nos mandó el Señor. A estudiar y a compartir lo que Él nos enseña. Y bueno, gracias a Dios que nos dejó la Biblia, este libro bendito, donde podemos conocer a Dios y qué es lo que Él piensa, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias por este tiempo donde podemos, Señor amado, abrir tu palabra y oramos, Señor amado, para que tu palabra haga la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos. Sin duda, Padre, tu palabra es la que santifica, la que purifica. Señor, júzganos, Señor, y así nos quebranta, Padre, y podamos confesar nuestros pecados para poder estar limpios, sabiendo que tu Hijo viene a buscar una iglesia limpia. Señor, empieza por mi vida limpiándome. Señor, queremos, Señor amado, estar limpio y aceptable delante de tus ojos. Gracias por este privilegio de poder entenderte, de conocerte, de poder tener vida eterna. ¿Cómo no te vamos a alabar y bendecir? Gracias, Padre. Y oro, Señor amado, para que me des las palabras exactas, para que los oyentes entiendan el mensaje. Señor, que no me estén mirando el predicador, sino que miren tu palabra y piensen y se examinen delante de tu palabra y se den cuenta cómo tú los miras. No como yo los miro, sino como tú los miras. Te adoro y te bendigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy bien, vamos a tener una lectura de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. El título es El pecado que mora en mí. Romanos, la lectura del capítulo 7, versículos 7 al 13. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí con toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado que mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén, hasta ahí va a ser la lectura. Bueno, ven que siempre la Biblia habla del pecado, ¿verdad? Siempre la Biblia habla del pecado. Y bueno, y es la lucha acá de verdad, el pecado y la santidad. Y eso es lo que el cristiano lucha, ¿verdad? Para vivir una vida más santa es contra el pecado. Bien, y el tema de hoy es la ley convence de pecado. La ley convence de pecado, tanto al incrédulo y a los creyentes. ¿Para qué es la ley? Y lo vamos a ver. ¿Para qué es la ley? Bueno, la ley lo que hace es convencer del pecado, tanto al inconverso como al creyente. Vimos la semana pasada que la ley no puede condenar al creyente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Bueno, porque estamos en tiempo de la gracia. Dios nos regaló su salvación. Bueno, ¿se acuerdan que tuvimos que morir para ser salvos? Entonces al morir, ya la ley no me puede juzgar, porque la ley juzga a los vivos, no a los muertos. Entonces cuando nosotros somos salvos, Dios nos lleva a la cruz y ahí morimos, muere el viejo Gustavo, ¿verdad? Entonces ya la ley no nos condena, quedamos libres de la condenación de la ley. Entonces ya somos hijos de Dios, injertados en el cuerpo de Cristo y vivimos por la fe y por la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
Bueno, Pablo lo que quiere que aquellos que están leyendo este libro, ¿verdad? Evacuarle toditas las dudas, sacarle todas las dudas. Bueno, entonces mire lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Es santa, justa y buena. ¿Ah? Es pura, es limpia, es perfecta. Así es la ley. Entonces, mire lo que dice Pablo, Romanos 7:7. No dice, en ninguna manera. O sea, ¿la ley es pecado? No. La ley es buena, es santa, es justa. En ninguna manera. No, 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 dice Pablo. La ley es perfecta. ¿Qué pasa? Los imperfectos somos nosotros, el ser humano. El ser humano es malo, impuro, es incapaz de obedecer toda la ley, ¿verdad? Ahora la ley sí es pura, la ley sí es santa. ¿Por qué? Porque la hizo Dios. Dios fue el que creó la ley y Dios se la reveló al hombre, ¿verdad? Mostrándole cómo es Dios al hombre. ¿Y dónde lo dice? En la Biblia. Ya no necesitamos más revelaciones ni sueños como en la antigüedad. Ya Dios nos dejó su libro y acá está todo lo que Dios quiere, demanda de nosotros y que nosotros tenemos que saber de Dios. ¿Dónde está? En la Biblia. Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Se dan cuenta? Bueno, si no hubiera ley, no conoceríamos el pecado. Acá tenemos el ejemplo de que la ley es buena y nosotros somos los malos. Ella nos acusa de maldad. Bueno, los cristianos estudiamos la ley de Dios, ¿verdad? Y dejamos que la ley de Dios nos juzgue. Y eso es la ley y lo que hace en la vida del cristiano. Y tanto el incrédulo también. Nos juzgan, nos juzgan, nos juzgan. ¿Qué hace el cristiano? Pues confiesa el pecado, se va santificando, va viviendo más conforme a los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace la ley? Nos hace arrepentir, ¿verdad? Nos hace humillar, nos hace ir ¿a dónde? A los pies de Cristo. Nos hace humillar la ley porque vemos que ella es perfecta y nosotros somos malos, somos imperfectos. Entonces la ley lo que hace es nos santifica, nos purifica, pero primero tenemos que arrepentirnos e ir a los pies de Cristo. El inconverso lo mismo. El inconverso lee la palabra, viene el Espíritu Santo y le muestra su condición delante de Dios. ¿Y qué hace? El inconverso se humilla, cae a los pies de Cristo, rogando por perdón, que se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio. Eso es lo que hace la ley, convence a las personas de pecado. Pero también Pablo nos está enseñando a través de la lectura, ¿verdad?, que tuvimos del versículo 7 al 12, cómo está la humanidad de hoy en día, tanto los inconversos como los religiosos, ¿verdad? Así en el tiempo de Pablo había gente inconversa y había religiones, muchas religiones. Hoy en día estamos exactamente igual, o más. ¿Por qué? Al haber más población hay más religiones, pero en sí la condición es lo mismo, ¿verdad? Estaba pasando exactamente lo mismo, muchas religiones, muchas personas rechazando a Cristo, muchos caminos. Bueno, y Pablo, por eso Pablo pone su ejemplo, su vida, que es lo que él le pasó con la ley, ¿verdad? Bueno, la única manera de ir a Cristo es conociendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice la ley sobre mí? Romanos 7:7. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Bueno, Pablo cita el pasaje de Éxodo 20:17 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, que es el Pentateuco, donde están los 5 primeros libros de la Biblia, la ley. Bueno, todo país tiene leyes, ¿verdad? Bueno, y cuando vamos a viajar a un país como extranjero, tenemos que ¿qué? Bueno, voy a ir a tal país, voy a leer las leyes del país. ¿Por qué? Voy como turista, pero hay veces que, bueno, puedo no obedecer una ley y caer como un delincuente. En vez de turista termino como delincuente, ¿verdad? Bueno, por eso nosotros tenemos que conocer la ley de Dios. ¿Para qué? Para no ser transgresores de la ley. ¿Ah? Dios ahora da su ley, da a su pueblo la ley para que ese pueblo se diera cuenta cómo tenía que vivir al pueblo de Israel, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que le agradaba a Dios, cómo tenía que adorar a Dios, qué es lo que tenía que vivir y cómo tenía que tratar a la gente de al lado, de los pueblos alrededores, que no tenía que contaminar.
Y así, ¿verdad? Todo Dios escrito en su ley para el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se dio cuenta que no podía vivir la ley, no la podía cumplir 100%. ¿Y qué le hizo ver al pueblo de Israel? Que tenía y necesitaba un Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que causó la ley al pueblo judío. Necesitaban el Mesías que los sacara de su condición. Bueno, hoy en día nosotros los cristianos también, ¿qué hablamos? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Hablamos la Escritura, lo mismo. ¿Y qué le estamos dando a entender a las personas? Que se tienen que arrepentir y que necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque le hablamos de la ley de Dios. Eso es lo que causa la ley de Dios. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Lo que quiere decir Pablo es que la ley nos está acusando cuando una persona está codiciando o está por desobedecer la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, jugamos la ley de Dios, ¿qué hace? Nos acusa, ¿verdad? Por eso el mundo odia la ley de Dios, no la lee, odia la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia los acusa. Entonces, nadie quiere que nos señalen con el dedo, ¿verdad? Y la Biblia hace eso, te señala, te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero el cristiano ama la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el cristiano quiere parecerse a Cristo. ¿De dónde va? A la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios produce arrepentimiento en la vida del cristiano y en la vida del inconverso produce también arrepentimiento y salvación. Entonces debemos el cristiano debe estar amando este libro y leyendo la Escritura. Ahora, cuando un cristiano no lee la Escritura, no estudia las Escrituras, hay algún problema, ¿verdad?, en su vida espiritual. Porque la vida del cristiano se caracteriza de eso. Lee la Escritura, vive las Escrituras. Por eso el mundo no nos quiere. ¿Por qué? Porque queremos imitar lo que dice este libro. Y como el mundo odia este libro, ¿verdad?, odia lo que es de Dios, odia lo que es cristiano. Ahora, cuando una persona dice que es cristiana y es amado por el mundo, y el mundo lo aplaude, y él se relaciona y no tiene ningún problema, anda las cosas del mundo, él practica las cosas del mundo y se dice ser cristiano, bueno, la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que, bueno, aquel que es de Dios, el mundo no lo quiere, ¿verdad? Así como le pasó a los profetas, le pasó a los apóstoles, le pasó al Señor Jesucristo, a los primeros cristianos, siempre fueron aborrecidos, perdón. ¿Por qué? Porque ellos imitaban la ley de Dios, simplemente por eso. Ahora, cuando el mundo te aplaude, es porque no estás imitando la ley de Dios, no estás obedeciendo la ley de Dios. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dios hizo la ley para atarnos, ¿verdad? Para, bueno, decirnos, el ser humano está condenado. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La desobediencia de Adán y Eva. Bueno, obviamente cuando Adán y Eva estaban y desobedecieron, la ley no estaba, ¿recuerdan? Bueno, pero desobedecieron una orden directa de Dios. Bueno, y ahí ya vino la muerte y esa maldición pasó a todos los hombres. Pero cuando vino la ley por medio de Moisés, Dios fue muy específico con el hombre, ¿verdad? Y bueno, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, le dijo Dios por medio de Moisés. Ustedes tienen que ser mi pueblo, tienen que ser diferente a los pueblos paganos, ¿verdad? Y le daba a entender que ellos no podían obedecer por su fuerza, porque una y otra vez fracasaban, una y otra vez veían el fracaso, ¿verdad? Pero ¿quién era que se glorificaba? Dios. ¿Por qué? Porque veían la gracia, veían el perdón, veían la misericordia de Dios, veían cómo Dios suplía sus necesidades, tanto físicas, tanto en su ropa, cuando estuvieron en el desierto, cuando daba la nube, le daba sombra en el desierto, con la noche el fuego los calentaba, y tuvieron 40 años viendo la misericordia de Dios y su gracia sobre ellos, ¿verdad? Ellos lo vieron, y ellos vieron quién era Dios. Por eso, bueno, Dios les mostró su ley, algo íntimo. Bueno, hoy en día Dios a los cristianos nos da su palabra. Acá nos da la intimidad de Dios, la tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos, pero ¿qué pasa? También nos damos cuenta que no podemos obedecer 100% toda la ley. Entonces vivimos por gracia, vivimos por fe, ¿verdad?
vemos la misericordia de Dios, vemos la paciencia que Dios tiene para soportarnos para cada vez que pecamos contra Él. Entonces, siempre Dios es el mismo del pueblo de Israel y nosotros igual. Tenemos que hacer un pueblo, una familia de Dios diferente al mundo. Romanos capítulo 5, damos vuelta a la hoja, versículo 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Dios. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pues antes de la ley, o sea, en el tiempo de Adán había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Pero ahora hay ley, dice Dios. Antes del tiempo de Adán no estaba la ley, aunque el hombre por culpa de su pecado tenía la muerte, ¿verdad? Pero ahora tenemos la ley. Y bueno, ¿y qué hace el cristiano? Ama la ley. Ama. Su delicia es la ley, como el salmista. Mi delicia es la ley de Jehová. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Y oramos: Señor, muéstranos, enséñanos tu ley, hazme entender tu ley, ¿verdad? Bueno, tenemos al Maestro del Espíritu Santo que nos hace entender la ley de Dios. Bueno, ahora cuenta de nosotros es que vivir la ley de Dios, ¿verdad? Para eso Dios nos enseña su ley a los cristianos. Y eso nos hace más puros, nos va santificando, ¿verdad? Nos va acercando más a Dios y nos va preparando para entrar al cielo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, por eso el mundo odia a Dios, odia la palabra de Dios, porque no quieren ir al cielo, aman este mundo, quieren este mundo. El religioso conoce la palabra de Dios, pero viven practicando lo que el mundo practica, ¿verdad? Y esto es lo que hacía Pablo. Pablo era un religioso. Entonces, Pablo muestra su pasado como ejemplo, ¿verdad? Por eso, bueno, el mundo lo amaba a Pablo, lo amaban los religiosos. ¿Por qué? Porque Pablo practicaba lo que practicaba el mundo, ¿verdad? Bueno, y el Señor Jesucristo fue muy claro con los fariseos. ¿Qué dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Bueno, el homicida que hizo Pablo mataba a los cristianos. Ahí se dan cuenta que Pablo, su religión no lo salvó, sino que lo condenó, porque la ley lo condenaba. Romanos capítulo 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿En qué tiempo, Pablo? Cuando era religioso. Él vivía la ley externamente, pero internamente él no vivía la ley, no la practicaba. Era un hijo del diablo, conocía la ley superficialmente y la vivía para agradar ¿a quién? ¿A Dios? No, agradar a los hombres, agradar a los fariseos, caer bien a la sociedad, y eso es lo que hace un religioso, y eso es lo que hacía Pablo antes de conocer a Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 9, pero viendo el mandamiento, cuando Dios lo salvó, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, a Pablo le mostró quién era él, ¿verdad? Le mostró que era un perseguidor de la justicia de Dios. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Bueno, Saulo dice a Jesús: bueno, aquí estoy, acá estoy. Bueno, la justicia de Dios, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él estaba persiguiendo la justicia de Dios y matando a los que estaban practicando la justicia de Dios. ¿Quiénes eran? Los cristianos, ¿verdad? Entonces, viendo el mandamiento, Pablo te tuvo que humillar y Dios le mostró que era un enemigo de él. Yo no estaba haciendo mi trabajo, ni con Dios. Tú lo que estás haciendo es el trabajo de tu padre el diablo. Romanos capítulo 7, versículo 9. El pecado revivió. Bueno, el Espíritu Santo le hizo ver su condición delante de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, ¿verdad? Pablo se dio cuenta de su condición de antes de ser cristiano. Pero ¿quién se lo mostró? El Espíritu Santo, ¿verdad? Le mostró que era un pecador y que si seguía viviendo así, iba al infierno. Bueno, se tenía que arrepentir de su pecado para salir de la condenación donde él se encontraba, porque era un enemigo de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Romanos capítulo 7, versículo 9. Y yo morí. Pablo se había dado cuenta de su condición, que estaba muerto espiritualmente. Dios le mostró que estaba muerto espiritualmente y se dio cuenta
que todo lo que había logrado en el pasado, ¿se acuerdan? Lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, vamos a leer lo que dice la palabra. Todo lo que Pablo había logrado en el pasado en su religión, mire lo que la ley condenaba, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, acá está, mi propia fuerza, mi propia religión, mis propias obras, ¿tá? Que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta es la verdadera justicia. ¿Por qué? Porque por obra no podemos llegar a salvarnos, porque somos incapaces, no podemos cumplir toda la ley, sino es por fe, fe en Dios, que en el poder de Dios podemos lograr las cosas, que por el poder de Dios, que Cristo murió en la cruz y pagó el precio de mi salvación, que Él está intercediendo por mí, que Él está al cuidado mío, yo puedo llegar al cielo y puedo llegar a la meta, ¿verdad? Bueno, Pablo es un ejemplo de un cristiano que llegó a la meta. Nosotros no hemos llegado a la meta. ¿Y a quién vamos a mirar? Bueno, sí, al Señor Jesucristo, pero también el Señor nos dejó ejemplos de cristianos que llegaron. Y uno de ellos es Pablo. Bueno, Pablo, ¿cómo llegó? Bueno, dejó de lado su religión, dejó de lado del pasado, todo lo que pasó en la religión, ¿verdad? Y miró a Cristo y continuó adelante. Lo que yo logré en la religión, todo eso es basura, estiércol, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. No sirve para nada. Bueno, ahora estoy en el verdadero camino. Versículo 10, ¿cuál es el fin? A fin de conocerle. Ese es el fin de cada cristiano y el fin de Pablo. ¿Por qué Pablo llegó? Porque Pablo se exigía día a día, ¿qué? A conocer a Cristo, a conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y Pablo llegó a ser semejante a su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Él lo sacrificaron por la palabra de Dios, por Cristo, por hablar de la justicia de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que estar conscientes y mirar a este hombre, ¿verdad? Que Dios nos dejó ejemplo de este hombre para que nosotros también, y aparte Él dice, mírenme a mí, que yo estoy mirando a Cristo. Imítenme a mí, que yo estoy imitando a mi Salvador. Y eso es verdad, es algo, ¿verdad? Que qué lindo ver a un hombre que se despojó de todos sus títulos, sus logros, su religión, su prestigio, su dinero, todo con tal de seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque él se dio cuenta que estaba condenado. La ley lo estaba condenando, ¿verdad? No estaba creyendo en el Salvador, en el Mesías. Acuérdense que la ley vino para el pueblo judío, para que ellos desearan al Mesías. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Peleando contra el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, él se dio cuenta que lo que le dijo el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso pasó en nosotros, cuando vivíamos en el tiempo pasado, ¿verdad? Pero ahora tenemos vida eterna. Ahora somos como Pablo, no miramos lo que quedó atrás. Eso fue caca, eso fue basura, ¿verdad? Eso fue estiércol. Bueno, ahora miramos lo puro, lo limpio, miramos a Cristo y continuamos al camino que Dios nos ha trazado, el camino del Señor Jesucristo. Bueno, entonces lo que hace el Señor nos saca de la muerte espiritual, ¿verdad? Nos saca del lago de fuego. Cristo hoy tiene, bueno, ese también tiene el poder, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero también hoy en día, en el tiempo de la gracia, está invitando a las personas. Vengan a mí, vengan y sean salvos. A los cristianos le dicen, vengan a mí, continúen mi camino y van a llegar a la meta, van a ser más limpios, se van a parecer a mí. Entonces es una y otra vez la invitación que Dios hace a través de su palabra al mundo y al cristianismo, ¿verdad? Bueno, al mundo para que se arrepienta y al cristianismo que se santifique, se purifique, porque el tiempo del fin está cerca. Cristo viene a buscarnos. Cristo viene porque estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Prepararse.
prepararse para el encuentro con su Salvador. Eso es lo que hace el cristiano. El mundo no se va a preparar, ¿verdad? Sino que el que se prepara es el cristiano. ¿Y cómo lo hace? Leyendo las Escrituras, leyendo la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida. Bueno, la teoría obedecer la ley, o sea, completamente obedecer la ley, era vida eterna, traía vida eterna, felicidad y santidad. Pero ¿qué pasa? Nadie la podía cumplir, ¿verdad? Sino el mismo Dios. Tuvo que venir Dios del cielo, meterse en un cuerpo humano y obedecer la ley. Porque Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplir la ley, dijo el Señor, ¿verdad? Bueno, Él vino a cumplir y gracias a un hombre, Dios hombre, que obedeció toda la ley, gracias a la obediencia de Él, nosotros tenemos salvación. El mundo tiene la salvación si se arrepiente y cree en Él. Bueno, por eso tuvo que venir Dios, porque el hombre era incapaz de obedecer toda la ley. ¿Y qué resultó? Romanos capítulo 7, versículo 10. A mí me resultó para muerte. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, tuvo que morir alguien por nuestra incapacidad. No era la incapacidad de Cristo, Él era el que obedecía toda la ley, Él fue el que creó la ley, ¿verdad? Él era capaz, aparte vino y demostró humanamente que Él podía cumplir toda la ley. Gracias a Él, que Él no conoció pecado, fue perfecto, puro, limpio, y gracias a la obediencia de Él, el Padre se agradó, ¿verdad? Y gracias a su obediencia nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, pero tuvo Cristo que hacerse maldición, tuvo que morir en esa cruz, y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue la maldición de mi pecado. ¿Se dan cuenta? Él vino a morir por mí, ¿tá? Y para darme vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Ah? O sea, obedeciendo toda la ley, vivirás por ella. Pero el hombre no podía. Cristo sí, ¿verdad? Por eso Cristo el Padre lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque él hizo todo lo que la ley decía en un cuerpo humano. ¿Ah? Obviamente que lo podía lograr porque es Dios, pero Él se limitó, se metió dentro de un cuerpo y demostró que humanamente se podía lograr, ¿verdad? Pero el único fue después nadie más. Entonces, a la obediencia de Él, nosotros, gracias a Él, tenemos la salvación, tenemos entrada al cielo, podemos ir a hablar con el Padre a la hora que queramos, gracias al Hijo. El Hijo está ahí para interceder por nosotros. Antes tenían los sumos sacerdotes y entraban una vez al año, ¿verdad? Nosotros entramos todas las veces en el día que queramos, donde estemos. ¿Por qué? Porque Cristo está allí en los cielos y pagó el precio de nuestra justificación, redención y salvación. A Él le debemos a Él le debemos dar toda la gloria, porque Él hizo posible la salvación de nuestras almas. Romanos capítulo 7, versículo 11, dice así, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado lo mató, es decir, la religión lo mató, ¿tá? Porque él pensaba que era un hombre justo por sus obras, ¿verdad? Que haciendo algo para la religión que él representaba cuando era fariseo, ¿verdad? Que él era un hombre justo. Y no, la ley le decía, no, tú estás condenado. Bueno, no se había ganado su salvación por obra, él tenía externamente representaba una religión con su ropa, con su manera de vestir, bueno, delante de la gente demostraba una cosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para hallar la aprobación de los hombres y que la gente dijera, oh, mira, este hombre es santo, este hombre es tan bueno, ¿verdad? Bueno, estos son los que guardaban la ley, esta gente eran los fariseos, y él dijo que era celoso, de fariseo, ¿verdad? En cuanto a la ley, irreprensible. Bueno, era tajante, ¿verdad? Pero externamente. ¿Por qué? Porque esta gente guardaba la ley externamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. ¿Se acuerdan cuando se enfrentó con los fariseos? ¿Cómo estaban ellos? El Señor dijo, ustedes son sepulcros blanqueados.
Ustedes por fuera muestran una cosa, pero por dentro están podridos, ¿verdad? Y así estaba Pablo. Y miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, que ya lo leímos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, este pecado, ¿es externo o interno? Es interno. La codicia es interna. La envidia es externa o interna. Es interna. A ellos afuera representaban irreprensibles, sin pecado, limpio. Pero por dentro estaban llenos de envidia, de codicia, de fornicación, de adulterio. El Señor les dijo, ¿verdad? Todas esas cosas. Por eso ellos odiaban a Cristo. Por eso Pablo odiaba a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le mostró qué es lo que tenían dentro. ¿Por qué el mundo odia la palabra de Dios? ¿Por qué los religiosos odian la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios le muestra lo que tienen dentro de su alma. Entonces el Espíritu Santo le mostró a Pablo lo que tenía dentro, cómo era él internamente, ¿verdad? Por eso él se tuvo que arrepentir y creer en Cristo. Por eso Dios está interesado en las personas, no en lo externo, sino en lo interno. Acuérdense, cuando una persona es salva, se va a ver internamente, pero también por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Internamente, una persona pura va a hacer la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, va a vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu, va a vivir la justicia de Dios. Ya cuando una persona externamente muestra, ¿verdad?, con frutos que ella quiere agradar a lo afuera, a lo externo, bueno, yo veo el domingo, yo estudio, yo leo la Biblia, yo oro, pero externamente está demostrando otra cosa, bueno, que es lo que hacían muchas veces los fariseos, ¿verdad? Ellos iban a la iglesia, servían, hacían cantidad de cosas, pero internamente estaban podridos y se reflejaba muchas veces después en su carácter, en su diario vivir. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, y bueno, que otra vez Pablo, la ley de Dios es perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿La hizo él? ¿La hizo Dios? Por eso es perfecta. Los que no somos perfectos somos nosotros, ¿verdad? Nos muestra nuestra incapacidad, nuestra falta de que no podemos salvarnos, la falta de un Salvador. Y entonces eso lo que nos hace es abrazar a Cristo. El cristiano abraza a Cristo porque sabe que sin Cristo no puede vivir. Vivimos 100% gracias a Dios. El cristiano vive dándole gloria, dándole gracias por su fidelidad, su amor, su compasión, por su sustento. Y así vive el cristiano, agradecido, agradecido. Gracias por las tribulaciones, gracias por los problemas, gracias por el calor, gracias por el frío. Siempre, siempre. Por eso Pablo dice, da gracia en todo. Da gracia en todo. Y todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios. Un cristiano, si va a clavar un clavo en la pared, lo clava para la gloria de Dios, ¿verdad? Si un niño es cristiano y está sacando sus buenas calificaciones, la saca para la gloria de Dios. Un hombre trabaja y hace bien su trabajo, lo hace no para que lo aplaudan a él, sino para que miren a Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos condena. Nos condena. ¿Por qué? Porque nos dice que somos imperfectos. Como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Entonces, nos dice cómo somos, que somos malos, somos pecadores, no somos santos. Al ver algo santo, bueno, y nosotros no serlo, nosotros cuando vamos delante de la ley lo que hace eso, nos muestra que no somos santos, no somos buenos, no somos, y que somos pecadores, que somos incapaces de cumplir la ley. En el versículo 14 al 25 nos dice cómo somos. Después en su casa, si ustedes quieran leerlo, del capítulo 7, hermanos, léanlo y miren cómo dice Dios que somos. Seguimos, Romanos 7:13, el último versículo, y vamos a terminar analizando este versículo y terminamos. En Romanos capítulo 7, versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pablo nos dice que el pecado nos causó la muerte espiritual. Nos causó la muerte espiritual. Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando viene a la vida del cristiano, ¿qué nos da? Vida espiritual. Antes éramos huesos secos, huesos muertos, ¿verdad? Espiritualmente muertos, ¿verdad? Pero cuando
Viene el Espíritu Santo, Cristo viene a nuestras vidas, nos salva, Dios nos da vida eterna y nos da la vida, ¿verdad? Por eso, cuando vemos el pecado en nuestras vidas y vemos a Cristo invitándonos a que nos arrepintamos, ¿qué hace? Nos morimos. Tenemos, bueno, me arrepiento, muero con Cristo en la cruz para una vida nueva. ¿Recuerdan que lo estuvimos mirando? Para una vida nueva. Vivo para Cristo. Antes vivía para mí, condenado por la ley. Pero ahora vivo para Dios, para la gloria de Dios. Vivo por gracia, vivo por fe, ¿verdad? Ya la ley no me puede juzgar. ¿Por qué? Porque la ley no me puede condenar, no me puede llevar al infierno, porque yo morí, el Gustavo viejo murió en la cruz. ¿Se entiende? Bien, entonces la religión que Pablo lo estaba condenando, ¿verdad? Y eso le mostró el Espíritu Santo. Bueno, así también nosotros, cuando nos sacó de la religión donde estábamos, nos dimos cuenta que estábamos perdidos, ¿verdad? Pensábamos que estábamos bien, que éramos justos, porque estábamos en una religión sobrenombre, como Pablo, pero cuando quisimos acordar que estábamos engañados por el diablo, así como estaba Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 13, dice, en ninguna manera. Vimos la primera parte, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pablo explica que no fue la ley que me mató, sino el pecado. La ley es buena, la ley es santa, es pura, pero el pecado que mora en mí, ese me está matando, dice Pablo. Romanos 7:13, sino el pecado, ¿verdad? Sino el pecado, dice Pablo. Acá lo dice, fue el pecado. ¿Y qué produjo? Seguimos en el versículo 13. La muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? La ley. Y la ley es buena. Pero veo mi pecado, ¿y qué produce en mí? La condenación, muerte. Cuando mí lo comparo con algo bueno, ¿verdad? Muchas veces nos comparamos, pero nosotros no somos igual que aquellos, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con Cristo, ¿qué decimos? Él es bueno, yo soy malo, me arrepiento, ¿verdad? Y veo y me esfuerzo que Él es bien, Él es bueno, Él es perfecto y yo no lo soy. Yo voy camino a la perfección, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es buena, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hace en la vida pasada? ¿Qué nos hizo? Bueno, vimos que la ley era buena y nosotros éramos malos y estábamos perdidos eternamente, igual que Pablo. Bueno, ¿qué me mostró la ley? Bueno, que la ley es buena, ¿verdad? Y mostró mi maldad. La maldad, dice Pablo, mi maldad. La maldad de Pablo mostró la ley. ¿Cómo era yo internamente? Romanos 7:13, a fin que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este es el fin de la ley. Mostrarnos nuestra condición delante de Dios para que nos arrepintamos, ¿verdad? Y creamos en Cristo, creamos en el Salvador, creamos en Jesús, porque Él pagó el precio de nuestra maldad. La ley nos lleva a los pies siempre de Cristo, a humillarnos, a rogar para que nos salve, ¿verdad? Una persona que no es cristiana. Después de ser salva, lo mismo nos lleva a los pies de Cristo pidiendo por limpieza a los cristianos. Cuando nos reunimos a orar, cuando oramos todos los días, ¿qué decimos? Señor, pequé. Señor, no soy puro como vos. Sé que me falta tanto. Oro, Señor, para que mi vida pueda parecerse más a ti. Dame más sabiduría. Dame más capacidad para entender tu palabra. Quiero conocerte más. Y ahí vamos a la ley, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios para conocer más a Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce la ley? Llevarnos a Cristo. Siempre la ley y la palabra de Dios que le escribió el mismo Señor Jesucristo es llevarnos a Él. Siempre la ley es llevarnos a los pies de Cristo. Antes de Cristo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era que ellos necesitaban a un Mesías, al Salvador, ir a Cristo. Cuando viniera Él, tenían que adorarlo. Bueno, ahora la salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Él ya vino, ¿verdad? Y Él ya se fue. Ahora los cristianos hablamos al mundo de Jesucristo, le decimos que la ley de Dios, la palabra de Dios, dice, arrepiéntanse y crean en Jesucristo, ¿verdad? Arrepiéntanse de su pecado. Vamos a ver lo que dice Gálatas para que afirme lo que estoy diciendo, capítulo 3, porque me gusta que la Biblia me dé el respaldo, ¿verdad?, de lo que estoy hablando, porque si la Biblia no me da el respaldo, como que no son palabras de hombre, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo,
fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, ¿quién vinieron a anunciar cuando Cristo vino? Los ángeles, ¿verdad? Cuando Cristo se fue, ¿quién vinieron? Los ángeles, ¿verdad? Siempre fueron ellos que de antemano anunciaban la venida del Mesías y también cuando se fue. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, dice Pablo. Pero si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Esa es lo que dice la ley de nosotros. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que está hablando a los judíos, ¿verdad? Nuestro ayo, la religión, ¿verdad? Bueno, nosotros pensábamos que obedeciendo y haciendo obras íbamos a ganar la salvación. Pero ¿qué? La ley vino para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo la maldición de la ley, bajo ayo, ¿verdad? Pues todos sois hijos de ¿quién? De Dios por la fe en Cristo Jesús. Al ser hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios y Dios no va a condenar a su familia. Dios va a condenar al mundo. Nosotros no estamos condenados, somos salvos, ¿verdad? Somos salvos. Sí, vamos muchas veces a recibir la disciplina de Dios por ser desobediente, pero no vamos a estar condenados como el mundo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, estamos en Cristo, estamos metidos, estamos injertados en la familia de Dios. Ya no estamos más bajo el juicio de Dios. Por eso el cristiano no tiene miedo de perder su salvación. ¿Por qué? Porque soy de Dios, soy de Él. Pertenezco a mi Señor. Entonces, ¿para qué es la ley? La ley convence de pecado al creyente y al incrédulo para su salvación. Para eso es la ley de Dios. Para eso es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Señor, gracias porque ella es tan pura, tan limpia, tan perfecta y nos hace ver, Señor amado, nuestra incapacidad. Nos hace ver, oh Dios, que dependemos 100% de ti, aquellos que somos tus hijos. Oh Señor, ayúdanos y guárdanos, Padre. Señor, que podamos vivir tu ley cada día más cerca tuyo, Señor amado, y nos vayamos despojando de los pecados que nos asedian, para estar limpios, para estar preparándonos para la venida tuya, Padre, la venida de tu Hijo, que viene a buscar a su iglesia. Oh Señor, que nos encuentre preparados, Señor. Tengo temor, Señor amado, por tu iglesia, tengo temor por mi vida, Señor, que no esté preparado. Ayúdame, prepáranos, Señor, para el encuentro con nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, que podamos estar dispuestos ahora, Señor amado, a estar conscientes para qué es tu ley, para que nos juzgues, para que tú nos juzgues, Señor, y así juzgarnos y podernos, Señor amado, santificar y purificar en base a tu palabra, confesando nuestros pecados, nuestra desobediencia a tu palabra. Gracias, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, orar por nosotros y bueno, continuar con este ministerio que simplemente es dar a conocer la ley de Dios, ¿verdad? Para que aquellos que somos cristianos miremos a Cristo y bueno, y el mundo mire a Cristo y se arrepienta y crea en el Evangelio. Hoy es día de salvación, hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Gracias por seguirnos. Muchas bendiciones y el domingo, si Dios quiere, estaremos con el libro de Filipenses para la gloria de Dios. Bendiciones, buena semana.